Hello amigos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Caro Arreguín y el día de hoy vamos a estar hablando de 4 de los idiomas más útiles e interesantes para aprender hoy en día. Como saben, alrededor del mundo hay alrededor de 7100 idiomas oficiales. Pero el día de hoy escogí 4 de ellos que a mi parecer y según los artículos y la información que encontré son bastante útiles ya que se hablan alrededor de todo el mundo, además que son bastante interesantes al momento de aprenderlos. Idioma número 4, el ruso. Este idioma que pues realmente hoy en día es uno de los más hablados en cuanto a las lenguas eslavas porque su contexto histórico es que después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se formó la organización llamada URSS o la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, esta organización tuvo muchísima influencia y poder sobre países alrededor de todo el mundo. Pero después de que terminó esta guerra, la organización de la Unión Soviética se destruyó, desapareció. Pero esos países que estaban bajo su poder se independizaron, pero hoy en día muchos de ellos conservan el idioma ruso y su idioma nativo como lenguas oficiales. Así que si tú estás pensando en aprender el ruso, vas a saber que este tiene un alfabeto pues bastante diferente al que conocemos en Occidente. Este alfabeto se llama alfabeto cirílico. Este alfabeto está basado en caracteres del alfabeto griego con sonidos eslavos y también de otro alfabeto muy antiguo que se llama alfabeto gaglótico. Cabe destacar que este alfabeto fue con el que los misioneros bizantinos Cirilio y Metodio tradujeron la Biblia por primera vez en este alfabeto que hoy en día se transformó en lo que conocemos como ruso. Hay otros idiomas que también usan los caracteres del alfabeto cirílico, como por ejemplo el búlgaro, el ucraniano y el serbio. Otra cuestión interesante del idioma ruso es que se conjuga o se manifiesta en las oraciones por declinaciones. Por ejemplo, si estás aprendiendo alemán, seguramente ya sabes a qué me refiero. Dependiendo del contexto de la oración, tú vas a tener que hacer ciertos cambios en los verbos y en los objetos para que se pueda entender hacia quién va dirigida la acción. Y aquí les voy a dar 4 ejemplos de declinaciones diferentes. La número 1 es el nominativo. Esta prácticamente es como la versión neutral, realmente no tiene una declinación extra. La declinación número 2 es la dativa. Aquí se refiere a que la acción está dirigida a un objeto indirecto, es decir, a una persona sobre todo que está siendo afectada por el verbo, es decir, el a quién del verbo. La tercera declinación es acusativo. Esta se refiere a el qué o quién del verbo, es decir, el objeto directo. ¿Qué cosa o qué persona está siendo afectada directamente por el verbo? Y la cuarta declinación es la instrumental, que como su nombre indica, pues se refiere a la cosa con la que se lleva a cabo el verbo. Idioma número 3, el hindi. Y cabe destacar que aquí hay a veces mucha confusión entre lo que es el hindi y el hindú. El hindi es el idioma que sí, ciertamente, junto con el inglés, es el idioma oficial en la India, y el hindú se refiere a la religión que la mayoría de los indios practican, pero pues hoy en día es una de las religiones globales que existen. Este idioma, la verdad es que si estás pensando en aprenderlo, yo creo que tiene una riqueza cultural e histórica pues bastante interesante y que creo que puede abrir tu panorama muchísimo. El hindi surge por el imperio persa. Este imperio en ese entonces hablaba el idioma turco, pero en el momento en que ellos llegaron a conquistar la India, este intercambio de lenguas y de culturas creó lo que hoy conocemos como hindi. También cabe destacar que esta lengua, este idioma, es una de las que vienen influenciadas directamente por el idioma sánscrito. Este idioma es hoy en día el más antiguo que se conoce. Al momento de que tú estés aprendiendo hindi, realmente no vas a tener problema en cuanto a la pronunciación y escritura porque tal cual como hablas es como vas a escribir. Una cuestión que sí es interesante del hindi es, por ejemplo, la composición de sus palabras. Y aquí les voy a dejar un ejemplo de esta palabra que está aquí, que la verdad no podría pronunciarla realmente, amigos, lo siento, pero
Esta palabrita que ves aquí significa tren. Sí, así como la ven, literal, esto es tren. Pero lo interesante es que en el significado literal no es tal cual la palabra tren. Ellos no solo se limitan a eso, sino que en sí se refiere a una cosa que va viajando por un camino de hierro. Y está conformada por 3 vocablos que significan viajero, camino y hierro. Idioma número 2, el árabe. Este idioma que, sobre todo en Occidente, muchas veces vemos la escritura y se nos hace como algo totalmente diferente, y pues claro que lo es, ¿no? La escritura y también la forma de leerlo. El árabe, si estás pensando en aprenderlo, pues una ventaja es que hoy en día se habla de alrededor de 20 países, entonces no creo que tengas ningún problema en cuanto a comunicarte alrededor del mundo en este idioma. El árabe es un idioma pues bastante antiguo. De hecho, la forma de escritura es al revés a como lo conocemos en Occidente, es decir, de derecha a izquierda. La teoría más verídica que encontré de la razón por la que pues se llevó a cabo esta forma de escritura, que de hecho también por ejemplo el hebreo lleva a cabo ese tipo de escritura y de lectura, es porque el árabe, al ser un idioma pues bastante antiguo, ustedes saben que al comienzo, antes de conocer lo que hoy sabemos que es el papel, pues se grababan dibujos o ciertas escrituras en jeroglíficos cuneiformes, o lo que conocemos como piedra. Y para esto pues se llevaba a cabo una técnica en la que los escritores o los artistas necesitaban de un cincel y de un martillo. Aquí la teoría es que la mayoría de los escritores pues eran diestros, sostenían con la mano izquierda el cincel y con la derecha el martillo para poder golpear y grabar lo que querían en la piedra. Por practicidad era mucho más fácil escribir de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, porque esta parte les quedaba despejada y aquí les estorbaba el brazo. Otra cuestión bastante interesante del árabe es la escritura, que personalmente para mí es una escritura muy bonita, es súper estética y muy bella. Pues es todo un arte, la verdad, yo pienso. Y, por ejemplo, una letra del alfabeto árabe puede ser escrita en 4 formas diferentes dependiendo de la posición en la que se encuentre de la palabra. O sea, ¡qué genio! ¿A qué genio se le ocurrió eso? Y la mayoría de veces pues se diferencia nada más por puntitos o líneas, como ven aquí abajo en la imagen, como un tipo de código Morse. Idioma número 1, el chino mandarín. Que igual, sobre todo en México, hablamos de chino y es como pensamos en algo súper diferente, entonces hasta tenemos como expresiones así como eso está en chino o eso está hasta China, refiriéndonos a que algo está súper lejos o súper diferente. Sí, jóvenes, sí se usan esas frases. Pues, ¿qué pasa con el chino? Igual tiene una historia pues bastante rica. Surgió en Beijing hace alrededor de 4000 años con el fin de que la población china se unificara, porque en ese entonces cada aldea pues hablaba un dialecto diferente o a veces hasta lenguas diferentes, y pues la comunicación era súper difícil, sobre todo para el ámbito económico. Entonces surgió el chino mandarín para poder unificar a toda la nación china, y hoy en día es uno de los idiomas oficiales de la ONU y pues alrededor del mundo es de los más hablados, también por el número de población que hay y que habla este idioma. Vamos con la escritura del chino. Muchos le ponemos peros a esta escritura porque claro, es muy diferente a lo que conocemos, pero tiene una filosofía bastante interesante. Estos caracteres se llaman sinogramas y son caracteres pictográficos. ¿A qué me refiero con eso? Que un carácter, más que representar solo una sílaba o una sola letra, va a representar un concepto completo. Por ejemplo, aquí les muestro el kanji de sol, de mujer o de tierra. Otra cuestión interesante es que estos se pueden combinar para crear un concepto aún más grande. Por ejemplo, recuerdo en la única clase que tomé de chino mandarín que me enseñaron el carácter de creación, que es el que les dejo aquí. Y este, si no mal recuerdo, es la combinación de los caracteres de hombre, de tierra y de soplido. ¿Y esto por qué? Porque el hombre que creó el sistema de escritura del chino, él era creyente de Dios. Entonces, pues él creía, como creemos los creyentes en Dios, que la creación del hombre fue a partir del soplido que Dios dio en la tierra. ¿No les parece eso súper bonito? Ahora vamos con lo que es la pronunciación del chino. Diríamos que la pronunciación es tonal o musical, porque en sí el chino no tiene muchos sonidos,
pero lo que le va a dar los significados a cada palabra es la forma en que lo pronuncias. Estas palabras se llaman homófonas, que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, la partícula ma, si le das una entonación ascendente como ma, va a significar cáñamo. Pero si le das una entonación descendente ascendente como ma-a, va a significar caballo. O sea, nada que ver. O por ejemplo, también está la partícula we, que puede significar besar o preguntar. Entonces hay aguas, no vayan a preguntar como ¿te puedo besar? En vez de ¿te puedo preguntar? Así que amigos, espero que este video les haya ayudado, les haya gustado, les haya sido interesante. Comenta abajo si estás aprendiendo alguno de estos idiomas o si te gustaría aprender alguno de ellos, y si ya te has enfrentado a los puntos que vimos en este video. No olviden en darle like, compartir y comentar lo que piensen, y sin más, pues nos vemos por acá la próxima semana. ¡Chao!